Estamos viendo el archivo, ¿no, señor Ron? ¿Vale? Estamos viendo el archivo de Word, ¿no? No, Inge. Ahorita recién se está apretando. Ahí está. Sí, ahí sí ya se veía. Ya. Bueno, el objetivo del día de hoy es tener la clase final que ustedes necesitan para desarrollar el proyecto. Básicamente ya habíamos hecho un laboratorio donde se veía la capa de presentación, habíamos hecho un laboratorio donde se crea la capa de persistencia, que dijimos que para su proyecto tiene que ser manual y con sockets. Y lo que nos faltaría es ver un laboratorio relacionado con la capa de negocio. Entonces, considero que con el día de hoy ya tenemos prácticamente el 90% de información para poder desarrollar el proyecto. Como les mencioné en algunas de las clases, he tratado de cambiar el orden de los laboratorios para que tengan la mayor cantidad de tiempo para desarrollo del proyecto. Las otras diapositivas, otras clases relacionadas con el sílabo se seguirá viendo a partir del próximo martes, pero digamos que son ya un tanto más complementarias, ¿no? Pero el fondo como tal, la parte medular del proyecto está aquí. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar una aplicación que maneje este esquema, es decir, que utilice todas las capas. El browser que presenta simplemente los resultados de la capa de presentación. La capa de presentación, como habíamos dicho, se maneja todo lo que es interfase y recepción de datos. En la capa de negocio, las funciones relacionadas con procesamiento de información. Voy a cerrar la cámara para que el ancho de banda sea más óptimo. Ya. La capa de negocio decía con las funciones correspondientes para procesamiento que reflejan las reglas de negocio de la compañía, de la empresa o del sistema en general que se pretende desarrollar. La capa de persistencia, todo lo que es transaccionalidad, el recurso y conjunto de conexión, que como habíamos dicho en clases pasadas, nos permite optimizar la conexión a la base de datos, manejar múltiples marcas de base de datos con el mismo software, etc. Y eso es lo que está aquí, que ya habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Como objetivo final o resultado final del día de hoy, vamos a tener algo parecido a lo de la clase anterior, es decir, hay un CRUD, un insertar, eliminar, modificar, buscar, pero adicionalmente la modificación que tenemos que hacer a este tutorial que he desarrollado es incluir un botón que represente un poco más a la capa de negocio denominado procesar. Entonces anoten por favor, en la corrida vamos a poder visualizar a la derecha el botón procesar. Y el botón procesar lo que nos va a permitir es calcular el promedio de un campo numérico de una tabla. La tabla que vamos a manejar es la misma de la clase pasada, es decir, a ciertas personas les tocó proveedores, otros clientes, productos, etcétera. Y a esa tabla necesitamos agregarle una columna cantidad. Entonces, anoten eso, por favor. Primer cambio, poner en esta aplicación un botón denominado procesar, que nos va a retornar el promedio. Ese promedio se debe calcular utilizando una columna nueva que debemos crear en la tabla que ya utilizaron la clase pasada, denominada cantidad. Y el resultado, finalmente, como tercer punto, tercer cambio, el resultado del cálculo, en este caso el promedio de toda esa columna, de todas las filas, de todas las ocurrencias de la tabla, se colocará en la parte inferior bajo los botones donde diga promedio 2 puntos y el valor correspondiente al promedio. ¿Sí? Eso colocaremos ahí. Entonces, ese cambio adicional tenemos que hacer. Tenemos ya algunas cosas desarrolladas, aunque les sugiero que comiencen desde cero el tutorial, ya que este incluye una capa adicional. Sin embargo, como conocimientos ya tenemos lo mismo que se vio en la clase anterior, más la capa de negocio. Y utilizar la misma tabla que ya está creada, solo crear la columna adicional. Hasta ahí, si hay alguna pregunta, por favor me informan. Es que hay alguna duda de los objetivos que vamos a cumplir el día de hoy. El día de hoy no va a haber aplazamiento, por favor,
porque ya tenemos información suficiente como para desarrollar en función de la clase pasada ya los conocimientos como para poder hacer un poco más rápido. Solo haciendo un recuento de lo que está en el código, o sea, lo que está en la diapositiva, que es el Word, cuyo nombre es 17N capas utilizando servlets, N capas porque ya están todas las capas del proyecto. Haciendo un recuento de estas diapositivas, del código, haciendo un resumen del código para que se entienda más rápido antes de entrar a ver en detalle. Ese resumen consiste en lo siguiente. En primer lugar, como ustedes saben, está el browser, que ahí no nada más que se ejecutan los servicios correspondientes al browser, de cuyo código baja de la capa de presentación que vamos a tener aquí. En esta capa de presentación, como ya vieron, está el formulario, se presenta el formulario, el código HTML correspondiente al formulario, tanto del código, del campo código, como el nombre, los botones que ya vimos que eran insertar, eliminar, modificar y buscar, ¿no? Los respectivos botones. Y adicionalmente, como ya habíamos dicho, el día de hoy necesitamos colocar un botón denominado procesar, que representa un poco más a lo que es una regla de negocio como tal, porque los botones insertar, eliminar, prácticamente lo único que están haciendo es el paso del control desde la capa de presentación a la de negocio y a la de persistencia, pero no hay un procesamiento como tal, un cálculo como tal, entonces por eso quise que se haga este cambio para que se evidencie un poco más de cálculo. Recuerden que en la capa de negocio van codificación relacionada con las reglas de negocio un tanto más avanzada. No hablábamos de cálculo de multas, de comisiones, de descuentos, etcétera, etcétera. Entonces son cálculos mucho más grandes. Por eso quise incluir aquí algo similar, aunque pequeño por efectos de tiempo, obviamente, pero que represente de cierta manera eso. Entonces, acá en la capa de negocio vamos a tener algunas funciones. Entonces va a estar la insertar, que es llamada desde el botón. Va a estar aquí la función insertar. Va a estar eliminar, bueno, etcétera, modificar, ¿no? Pero sobre todo va a haber una función procesar, que es la que vamos a desarrollar el día de hoy, cuyo cálculo es el promedio. Aquí tendremos que colocar el código correspondiente al cálculo de promedio de la tabla. Esta sería la capa de negocio. Y en cuanto a la capa de persistencia, como ustedes ya saben, esa se genera automáticamente a partir de los wizards. El día de hoy vamos a hacer de otra forma, de una forma más manual, la creación de la capa de persistencia, que recuerden que es un archivo XML y un código que se genera. Pero hoy vamos a cambiar un poco eso. Acá tenemos el recurso, el pool de conexiones y finalmente la base de datos que sigue igual. Entonces, en el caso del procesar, esta función llamaría a la correspondiente procesar acá, el otro botón insertar, eliminar, perdón, acá, modificar, etcétera, ¿no? Y bueno, en la persistencia está todo el manejo en memoria de los objetos, ¿no? Donde se hace el persist como tal, que es una de las últimas transacciones, y el commit y el rollback, es aquí en la de negocio, ¿ya? Mientras que la Dije, clase pasada disculpa, había... no sé si sea solo yo, pero ya no está compartiendo la pantalla. ¿No se compartió? Déjame ver. No, dije ahorita. Desde hace, No, dije ahorita. ¿Desde hace cuánto más o menos?
señor Ron. Ahorita nomás se desapareció porque estaba. Ah, qué raro. Bueno, Ahorita sí. ahí le estoy presentando otra vez. Bueno, el gráfico este, por favor, si le están viendo ya el Paint, hágale un print screen para que lo tengan. Porque así es como está el código. Ahí está viendo, ¿no, señor Ron? Sí, que sí se ve. Ya, solo hágale en el print screen y copien en Word en algún lado para que tengan como guía. Entonces, eso está, es lo que está en el código ahorita, ¿no? Lo vamos a ver rápidamente. Y como dije, lo que debemos hacer. Y Sí, usted nos dijo un campo cantidad. ¿Esto dónde iría o cómo? ese campo cantidad está en la misma tabla que usted ya utiliza proveedor. Ya. Dije otra pregunta más, por favor. Y se dejó de compartir la pantalla. ¿Perdón? Repítame otra vez, por favor. Y una pregunta, ¿cómo quedaría en navegador con el ¿Cómo? nuevo cambio que usted? Ya, a ver. Se entrecortó un poco, ¿no? Parece que el día de hoy amaneció medio raro mismo el internet porque sí me di cuenta con algunos clientes. En todo caso, aquí voy a, si me escuchan ustedes bien, me voy a abrir la diapositiva de la clase pasada para que vean las tablas y con esto contesto la pregunta. Sí, dígame. Ya no se está otra vez. Ya se quitó el compartir. Ajá. Bueno, se está entrecortando, pero ya le voy a compartir otra vez. Qué raro. Se quita solo, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí se está viendo, señor Rom. Señor Rom, No, Inge, no puedo. ¿no se ve? No. Bueno, por alguna razón se está volviendo otra vez. Voy a cerrar otras cosas para que no sea tan pesado. Inge, disculpe, el señor Ron me dice ahorita que se le ha ido la luz, que por favor le avise. Allá, señor subcomandante. Sí, Inge, Señor no se Cutiopala, está ¿no? visualizando. Ya, espéreme un segundito. Bueno, señor Rom, estamos grabando el laboratorio igual. Ya regresé, Inge. El internet está fallando un poco. Está que se reinicia solito. La computadora. No, el internet. Bueno, Está mal. Por eso, pero igual sí, igual le grabo ahí. ya. Estoy viendo lo del taller y todo. Bueno, en todo caso, a la señorita la contestación es que la columna cantidad hay que crearla en la misma tabla que utilizaron la clase pasada. ¿Está claro, señorita? Sí, en la de la base de datos. Sí, en la misma tabla. ¿A usted cuál le tocó? ¿Qué tabla le tocó? Proveedor. Ya, en la tabla proveedor debe poner una columna cantidad y ese es el promedio que hay que calcular. Sí, ya, gracias. Ya. Ok, voy a regresar otra vez. Me avisan si se descomparte, por favor, porque a ratos como que... Veremos esta.
Ya, sí estamos viendo, ¿no, señor Cutiopala? Sí, Jesús. Ya. Entonces en el código, si se corta, me avisan. Bueno, el resumen era lo que estaba en el archivo de Paint, ¿no? Ese es el resumen. Pero ya viendo el código aquí, en primer lugar necesitamos crear un proyecto donde está la capa de presentación. Para eso ingresamos a NetBeans y hacemos File New Project Web Application. Eso ya hemos hecho. Seleccionamos aquí Web Application, ya hemos hecho. El nombre del proyecto, la ubicación, que también ya hemos hecho. Y aquí nos pide el servidor de aplicaciones, que en este caso es Glassfish, o cualquiera que se quiera utilizar. Aquí se pueden incluir otros servidores. Y en el framework, aquí aclaremos. Fíjense en que en el framework no hay nada en particular, ¿no? No hay nada en particular en el framework. Está vacío lo del framework. Porque más adelante, ese es el cambio que les mencioné, más adelante le agregamos lo del framework de forma adicional. Luego creamos un paquete que se llama Pack Servlet N capas. Y dentro de ese paquete hacemos la creación de un servlet. Con clic derecho, New Servlet. Entonces creamos el servlet, ponemos el nombre que se llama servlet N capas. Aquí dejamos por defecto, esto no topamos. Y finalmente tenemos este código, que en definitiva es el código del servlet, el mismo código que vimos la clase pasada, a la final, que está, si ven aquí, la recuperación para saber en qué botón pusieron clic, qué código digitaron, qué nombre digitaron. Luego la validación de si es la primera vez cuando el botón es nulo, solo despliega en blanco el formulario. Y luego viene prácticamente el mismo código de la clase anterior. Cuando puso insertar, la diferencia, fíjense, es que se está llamando a la capa de negocio. Aquí está NCLI, este NCLI es declarado dentro de esta clase del servlet, debe estar por arriba el NCLI. Aquí está, fíjense, al inicio de la clase del servlet, está instanciado el objeto NCLI de tipo negocio cliente, porque negocio cliente es otra clase que no la hemos visto todavía, que es justo la clase de negocio que está al lado derecho. Si regresamos al PineBrush, sería la clase que está aquí, ¿sí? La clase que se encuentra aquí. Esta sería la clase de negocio, que es la que se está instanciando negocio cliente NCLI. Y por eso es que se puede acá utilizar el objeto que ya está instanciado. Inge, se cortó de nuevo la transmisión. Corté el compartir, vuelvo a compartir. Bueno, la próxima vez trataré de trabajar con 7. Ahí estoy en el Word. Estoy en el Word, señor Cutiopala. No, Inge, no se visualiza. No se visualiza. No se ve, Inge. Ahí sí debería estar ya. Ahí sí, Inge, ahí sí. Bueno, solito a cada rato se cierra, pero no sé qué será. Bueno, la siguiente clase voy a tratar de trabajar con Chrome. En todo caso, hasta ahí, me avisan nomás si ahí como ven, el NCLI, ahí se cerró otra vez, ¿no? Sí, Inge, se cerró. Ay, Dios, vamos a ver. Veamos si es que puedo iniciar Chrome. ¿Qué pasará si subo la reunión ahí? Esperemos.
Ahí, señor Ron, ahí estamos viendo el Word. Sí, que sí se ve. Ya, bueno, me cambié el Chrome. Espero que ya no haya problemas con el Chrome. Ya. Solo voy a desactivar la cámara para optimizar el ancho de banda. Ya. Ahí sí estamos viendo el Word, ¿no, señor Ron? Sí, que Señor sí Ron. se ve el Word. Sí, sí Ya. se ve. Listo. Ok, entonces lo que decía es que este NCLI está instanciado en la parte superior de este servlet, en esta clase servlet, y corresponde a la capa de negocio. Lo que hemos hecho es instanciar un objeto del tipo capa de negocio, que es la capa que está más a la derecha. Y directamente hemos llamado al insertar. Entonces, el insertar, como ven, está en el Paint, en la capa de negocio. Entonces, dentro del botón estamos haciendo el llamado a la función insertar, que está en la otra capa. ¿Sí? Hasta ahí, esta parte, ¿hay alguna pregunta? Señorita Pinta, ¿hay alguna pregunta? ¿Está claro esta línea? Sí, hasta ahorita sí. Ya. Bueno, entonces, fíjense en que aquí a la vez que se está llamando, se llama la función, se envía el código, el nombre, en esa clase de negocios donde se inserta, y acá solo estamos actualizando el mensaje, nada más. Y lo mismo ocurre para las demás. Luego se actualiza la pantalla para la inserción. Si es que hubo un error, no se puede insertar. Y lo mismo para la eliminación, ¿no? La eliminación se llama aquí a la función correspondiente, se pone el mensaje. Si no se puede eliminar un mensaje de error, se actualiza la pantalla. Lo mismo con la modificación. Se llama aquí a la función de la clase de negocio. Mensaje correcto, mensaje no correcto. Se actualiza la pantalla. El buscar, igual. Se llama la clase de negocio. Aquí retorna el campo nombre. Si el campo nombre se encontró, se pone se encontró en el mensaje. Caso contrario, no se encontró. Significa que en esta zona, justamente puede ser al final o qué sé yo, hay que poner el if correspondiente al botón procesar. Y dentro de este, o sea, puede ser aquí más abajo del buscar, y dentro de ese if del botón procesar, llamar a la función procesar, cuya función ya dijimos que está en esta zona de aquí, ¿no? Que no hemos visto todavía la capa de negocio, ahorita solo hemos visto el formulario con los botones y las llamadas correspondientes a las funciones que están en la capa de negocio. Una nueva aparece que es procesar. Seguimos más adelante. Tenemos la función de desplegar pantalla, que ya vimos la clase pesada, que solo es el HTML que presenta el formulario. Aquí también tendríamos que actualizar, colocar algo para que se despliegue el promedio, ¿no? Cuando se hace clic en el botón procesar, aquí debe haber una caja de texto o algo al final que diga promedio 2 puntos y el valor, que es el resultado, en esta función desplegar. Y hasta ahí terminaríamos con el servlet. La creación de la capa de persistencia, como pudieron apreciar en las primeras diapositivas, no se seleccionó ningún framework. Entonces aquí lo que estamos haciendo es agregar manualmente el framework. Las primeras diapositivas de la clase anterior se escogió Hibernate en el framework y automáticamente luego nos pidió algunas cosas. Pero aquí no escogimos nada al inicio en las primeras diapositivas y lo que estamos haciendo es manualmente colocarlo. Para eso hacemos clic derecho sobre el proyecto que está en el lado izquierdo en el NetBeans y propiedades. Al tener propiedades se abre esta ventana donde al colocar clic en Frameworks ya podemos hacer clic en ADD que está a la derecha y agregar manualmente el framework que queramos, en este caso Hibernate que está ahí para JPA y se agrega. Ahí solo está agregado el framework, es decir, las librerías correspondientes a JPA, etcétera, pero aquí viene también la creación manual de la unidad de persistencia. Recuerda, las personas que tienen poca actuación, señor David Puebla, ¿se acuerda qué era la unidad de persistencia?
Señor Puebla, Sí, que aquí estoy. ¿nos puede decir qué recuerda de la unidad de persistencia que era? Claro, son las actividades que tienen que ver con inserción, modificación, delete y todo eso. No, no es eso. Es el archivo XML cuyo nombre se ponía entre comillas en una parte del código y que tiene la configuración de la unidad de persistencia. ¿Cómo se creaba la clase pasada? Se creaba automáticamente, pero aquí lo vamos a crear de forma manual. Entonces hacemos File New Persistence y escogemos la opción Persistence Unit y ahí ya creamos la unidad de persistencia. Fíjense en que aparece aquí la opción para seleccionar Persistence Unit. Y bueno, aquí está el nombre de la unidad de persistencia. A esto me refería con lo que va entre comillas en el código PRJ-CRDN-CAPAS-PU, el nombre que ustedes pongan, la conexión, JDBC sample, y hasta ahí ya está creada la unidad de persistencia. Ahora vamos a manualmente seleccionar las tablas de la base de datos o la tabla de la base de datos para que nos cree el código Java. Esto también se hacía automático la clase pasada, pero ahorita estamos haciendo manual. Dice crear las clases de persistencia a partir de las tablas de la base de datos. ¿Cómo? Haciendo clic derecho New, Entity Classes from Database. Entonces, al hacer eso, aparece dentro de Persistence Entity Classes from Database y aparece el wizard que fue automático la vez anterior. Aquí estará su tabla proveedor, cliente, lo que sea. Escogemos hacia la derecha. Esto dejamos por defecto. El objeto de colección. Por cierto, esto no hablamos la clase pasada, pero este collection type lo que es una lista en este caso. O sea, puede manejar hash tables, colas, etcétera. Bueno, pero en este caso es una lista, arreglos. Esta es una lista que tiene los objetos en memoria. Cada uno de los objetos, cliente 1, 2, 3, 4, tienen memoria. Ese es el tipo de dato que se utiliza para tener en memoria. Eso lo hace el JPA. Y ahí recién se genera el código automático que ya lo conocen ustedes. Con los queries que se crean automáticamente, las configuraciones de la tabla, campos, clave primaria, etcétera. Los elementos get, funciones get y set. Y otras funciones como el toString, el equal, que también se creaban automáticamente y vimos la clase pasada, ¿no? Y hasta ahí tenemos creada la capa de presentación, la capa de negocio, la capa de presentación, la capa de persistencia. Lo que viene aquí a continuación es la creación de la capa de negocio. Para eso hacemos clic derecho sobre el paquete New Java Class, ponemos el nombre de la clase y el paquete donde vamos a alojar, y luego podemos colocar el código que sigue a continuación, que es este que yo he desarrollado, donde están en la parte inicial algunas librerías de lo que es JPA, etcétera. Aquí este annotation es importante, se llama manage bin, que hay que colocar para la capa de negocio, y el alcance del bin, que en este caso es tipo session o session scope, o sea, el alcance del bin, que es tipo de sesión. Significa que estos datos de este objeto de negocio que se sube se ve en toda la sesión. Bueno, esto ya hablaríamos un poco más adelante cuando veamos de JBs, que hay algunos tipos de BIMs, ¿no? De sesión, de entidad, de mensajería, hay algunos tipos, pero el que estamos usando ahorita es el de sesión. Y dentro de la capa de negocio, como habíamos visto en el Paint, detrás de los botones se llamaban las funciones, ¿no? El procesar llama al procesar, el insertar al insertar. Y precisamente estas funciones que estamos hablando en este momento son las que a partir de esta página aparecen aquí
declaradas, ¿no? Entonces dice insertar, que recibía parámetros como el código, el nombre. Y aquí lo que está es instanciando la capa de persistencia. Básicamente con esto se instancia la capa de persistencia que está más a la derecha. Y recuerden que para la inserción se creaba un código, un cliente temporal al cual se le configuraba el código, el nombre. Esto hacíamos antes. ¿En qué capa? ¿Quién nos puede decir en qué capa hacíamos esto en la clase pasada? ¿Alguien nos puede decir en qué capa estaba este código la clase pasada? La de presentación. La de presentación. ¿Quién dijo la de presentación? Qt Palette. Ya, ok, gracias. Correcto, este código estaba en la de presentación, pero ahora, como pueden apreciar, está en la capa de negocio, ¿no? Que es la creación del cliente temporal, la configuración del código, el nombre que fue digitado en la capa de presentación y ahora nos está llegando como argumento. Y ahí se crea el objeto temporal cliente, se manda a configurar los datos que vinieron como parámetro y se manda a grabar, que este código ya lo vimos, que tiene la transacción con su commit y su rollback, ¿no? Bueno, aquí falta el rollback. En este yo no lo he programado, pero sería conveniente que le pongan. Lo mismo en el eliminar. También tiene el objeto temporal, la configuración del código, manda a buscar el código, la transacción y hace el commit. El rollback habría que ponerle, ¿no? Falta el rollback aquí. En el modificar igual, crea un objeto temporal C1, manda a hacer la búsqueda. Aquí configura el campo nombre para hacer la modificación y manda a grabar con su commit. Finalmente el buscar, igual crea un C1 temporal, lo manda a buscar, recupera el nombre que encontró, lo coloca en la variable de ese nombre y eso es lo que se va a ver en pantalla, en la caja de texto del nombre. Bueno, finalmente se cierran las conexiones, que es algo importante para que no se sobrecargue la memoria. Y aquí, fíjense, aparece el nombre de la función que tenemos que desarrollar hoy, que se llama procesar y que es llamada cuando coloquen clic en el botón de la capa de presentación. Aquí es donde tenemos que colocar el código correspondiente al cálculo del promedio. Aquí sería el promedio, las instrucciones para el promedio. Finalmente se corre la aplicación y tenemos así. Todo ya estaría hecho, lo único que estamos es implementando un botón procesar acá, y en la parte de abajo una caja de texto, donde diga promedio 2 puntos, y ahí sale el resultado. ¿Hay alguna pregunta tal vez hasta aquí? Y Jesús, tengo una pregunta. En la nueva columna que le vamos a poner cantidad, ¿eso también se registra cuando se insertan los datos? No le pongamos porque nos va a tomar más tiempo, o sea, sería lógico, pero no, podría ser este campo edad, antigüedad, como se llame, ¿no? En este caso podemos ponerle genérico cantidad, pero no le incluyamos en este formulario porque nos va a tomar más tiempo para el laboratorio. En todo caso, directamente en la base le vamos poniendo valores para probar. ¿Está claro? Ok, Inge, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Inge, ¿dónde se encuentra este documento? Este documento está en la plataforma y el nombre, como ven arriba, es 17N capas utilizando servlets. Déjenme ver por si acaso, vaya a ser que no esté, pero los otros compañeros sí encontraron ese documento. Sí, está en el archivo. Sí, Ya, sí está en el archivo. Bájese de la plataforma otra vez. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Listo, igual mantengo la conexión abierta. Coloquen, por favor, su TeamWeaver y la grabación inicia en este momento. Cualquier duda estoy alerta para contestarles. Continuemos, por favor.